Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Me senté en el porche trasero y observé cómo el sol se ponía sobre las Catskills occidentales. La casa, que en realidad no se podía llamar casa, consistía en una gran habitación y un porche bastante espacioso. Esta habitación contenía una pequeña cocina y unas escaleras que llevaban al dormitorio del ático, y en la esquina lejana había un pequeño baño con ducha. Esta parte de las Catskills está mayormente sin desarrollar. No hay industria. La agricultura es casi imposible, y no hay nada que extraer. Todos los lugares turísticos están ubicados en el sur y el este. Este es un buen lugar para ir si quieres estar solo y cerca de la naturaleza. 1 centavo por tus pensamientos, dice ella. Ahorra tu dinero. No tengo ninguno, respondo. Esta es Annette Malena Grafine von Cabreuit. La conocí en Montreux, en el lago de Ginebra. Ella más o menos me enganchó. Almorcé en uno de los restaurantes cafetería caros que parecían estar por todo Suiza. ¿Está ocupada esta silla?, preguntó. No, no seas tímida. Pero no se llevó la silla a otra mesa. Como esperaba, se sentó derecha. Ante mi mirada desconcertada, respondió, quiero practicar mi inglés. ¿Cómo supiste que hablo inglés? La mayoría de los estadounidenses lo hacen, dijo con la risa que se había vuelto tan familiar para mí. Esta risa sugiere que todos los estadounidenses son un poco simples y por esta razón son muy graciosos en su inmadurez. Este fue el comienzo. ¿No le fue difícil seducirme desde que llegamos a las Catskills? Caminó por todos los senderos, nadó en todos los embalses y encontró todo tipo de entretenimiento que yo ni siquiera sospechaba. A los lugareños les encanta. ¿Por qué no? Le encanta gastar mi dinero. Y es hermosa. No la llamaría sexy. Es alta, 1,80, delgada. Tiene un hermoso rostro ovalado, una cabellera rubia y ojos azules claros. Tiene el pecho plano, como un niño, una cintura pequeña y un trasero pequeño y lindo. Las chicas en Bangkok tienen más curvas femeninas que Annette, pero su sonrisa es para morirse. Podría fácilmente amarla si no fuera por su equipaje. Annette tiene 30 años, está casada y tiene 3 hijos. Todos los niños son niñas y van a la escuela. El conde, bueno, solo es un conde. Generalmente se va de viaje de negocios con una de sus amantes. Annette juega mientras él está fuera y es autora de muchos libros de viajes. Pero me dice que es todo negocios cuando están juntos en casa. Aparentemente, ser una aristócrata alemana requiere mucho esfuerzo. Fue un matrimonio casi arreglado, aunque me dice que se aman mucho. Después de 6 semanas de vivir juntos, me di cuenta de que su idea del amor y la mía tenían poco en común. ¿Dejaste a tu esposa después de 19 años de matrimonio porque solo tomó un amante?, preguntó, sorprendida por mi comportamiento impactante. No la amaba. Ella estalló en carcajadas. Has estado casado demasiado tiempo para usar esa excusa. No es solo eso. Principalmente te estás mintiendo a ti mismo. Tu enojo no es suficiente para cubrir el dolor que has causado. Es difícil perder a tu esposo, padre y hijo. Debe haber más razones de las que dices. No iba a dejar que me pisotearan. Tonterías. Esto podría llevar a una separación o al divorcio, quizás. ¿Pero romper completamente con toda tu familia por un poco de sexo? No. Creo que eres uno de esos románticos sin esperanza. Estás buscando algo que nunca encontrarás porque solo existe en las películas y los libros. En la vida real, tomamos lo que podemos y estamos agradecidos. ¿Cómo puedo vivir con lo que ella hizo?, pregunté. Ella rió su risa molesta. Porque no puedes vivir sin ella, así como sin otras mujeres de las que también estás huyendo. Ni siquiera puedes mirarlas a la cara, así que te escondes. Tienes miedo de que regreses a ellas, porque sin ellas no tienes vida. Desafortunadamente, tiene razón. Al menos emocionalmente.
Llevaba una existencia solitaria y sin rumbo hasta que llegó Annette. Es increíble las cosas que te pierdes, como la risa de tu hija. El beso que te da tu esposa por la mañana. Llamar a tu mamá una vez a la semana con todas las noticias de la familia, sabiendo que ella llama solo para saber cómo estás. Es una trampa. Cede a ellos y te atarán tan fuerte que nunca podrás liberarte. Annette lo dijo bien. No me fui. Huí. No puedo volver porque podría no querer irme nunca más. Estoy aquí contigo. Esta es mi vida, dije. Estoy de vacaciones ahora. Pronto volveré a la vida, mi vida real. Y tú no serás más que un agradable recuerdo, dijo, acariciando mi cara con su mano. Creo que eso me dice qué tipo de relación tenemos. Deja de ser un niño mimado. Vuelve con tu esposa. Ya la has castigado suficiente por su pequeño pecado. Vimos todo tan diferente. No podía culparla. Veníamos de mundos diferentes. Extrañamente, sabía que mi madre estaría de acuerdo con ella. Pero tenía que seguir buscando. Aunque no encontrara lo que estaba buscando, me prometí a mí mismo que me divertiría. El pasado año nuevo, dejé a mi esposa y a mi familia. Pasé los primeros meses viajando por el lejano oriente. Viajé por toda Asia y terminé en Europa, más precisamente en Suiza. Durante este tiempo, nunca sufrí de falta de comunicación femenina. Pero cada una de ellas quería algo. Annette era diferente. Ella quería algo, pero solo era pasar un buen rato. Ella logró adormecer el dolor en mi pecho. Es difícil estar solo. Y es difícil deshacerse de los sentimientos que se han acumulado a lo largo de tu vida. No eliges a tu familia, pero los amas de todos modos. Es agradable ver la puesta de sol. Me alegro de haber venido. Los suizos eran tan estirados, dijo, sentada en mi regazo. ¿Es mala nuestra relación? ¿Le hizo daño a mi esposo o a tu esposa? Y si es así, ¿no se lo merecen ambos? No tengo respuesta. Ella tiene razón. ¿Qué tan rico eres? Creo que mucho, dijo. ¿Importa? Sí, importa. Eres muy rico. Como mi abuelo. Él también ocultaba su riqueza. Pero luego, como tú, mi abuelo la ganó mediante medios ilícitos, comerciando bienes occidentales en el mercado negro en Alemania Oriental con mi padre, dijo. ¿Crees que soy un fraude? Pregunté. Bueno, por supuesto. Y inteligente, porque no te atraparon. ¿Eso no te molesta? Soy una mujer que se casó con un hombre porque su padre necesitaba la respetabilidad que proporcionaba el título de su esposo. ¿Cómo puedo criticarte? Y aún así dices que amas a tu esposo. ¿Por qué no? Puede que se haya casado conmigo por el dinero de mi abuelo, pero fue un trato que ambos hicimos. ¿Y el amor? ¡Qué estúpido eres! El amor viene después, cuando luchan juntos, se sacrifican el uno por el otro, dan a luz a hijos y los crían juntos. Tú estás aquí conmigo y él está en otro lugar con otra mujer. Ella se encogió de hombros. A veces necesitas sentir el romance con un tonto. Un estadounidense que está perdido y solo porque cree en cuentos de hadas. En ese momento, sonó mi teléfono móvil. Era el contratista del edificio en la calle División 27, Chemanix. Miré a mi alrededor aquí. Es un desastre total, dijo. Así que limpia y arregla lo que esté roto. Tal como acordamos, dije. Pero nada es estándar y nada tiene sentido. Todos estos espacios ocultos y la salida subterránea al carril de carruajes. ¿Cuál es el uso de esta habitación? No se puede alquilar y solo un tonto la compraría. Es mi negocio. Te estoy pagando para restaurar el edificio. No me importa si no tiene un propósito moderno. No está destinado a eso, dije y colgué. Mi ira se apoderó de mí.
La ignorancia me irrita tanto. ¿Qué? Dije mientras ella me daba una mirada cómplice. Eres igual que mi abuelo, siempre persiguiendo dinero. Me gusta este edificio. Mi abuelo a menudo me llevaba por aquí cuando íbamos a tomar helado. Tenía una historia interesante sobre él, dije. Él tenía una historia. Y ahora tú tienes un esquema. Siempre es así con personas como tú, nunca juegan limpio, siempre hacen trampa, dijo. Elizabeth Parker parecía todo lo contrario de su jefa. La senadora estatal María Consuela Ruiz, la demócrata del Bronx en su primer mandato, era una mujer baja y regordeta con piel morena oscura, reflejando su herencia hispana y africana. María llevaba el cabello corto y negro y largos vestidos apropiados para sus 47 años, una respetable madre católica de 3 hijos. Liz Parker, de 27 años y con una altura de 180 centímetros, sobresalía sobre su jefa. La joven era blanca, protestante anglosajona. Superficialmente, eran un equipo poco probable, pero según los jefes políticos, iban juntas como el arroz blanco y las habichuelas. Sus cuerpos y antecedentes eran diferentes, pero compartían creencias comunes. Como equipo, eran un golpe doble. María no era una mujer hermosa bajo ningún estándar, pero tenía una personalidad que podía ganar hasta al pez más frío y un talento para decir cosas que otros nunca lograrían. Por alguna razón, de los labios de María, el insulto más cruel sonaba casi como un cumplido. Liz era todo lo contrario. Irritaba a la gente, especialmente a los hombres. Pero tenía una buena apariencia que no se podía negar. Podía ganar fácilmente 5 kilos y seguir considerándose delgada. María podría perder 15 y aún ser regordeta. Estas mujeres ardían con ambición, y sus experiencias de vida se complementaban. María creció en un club político en el Bronx, hija de un capitán y una líder de un club demócrata. A los 22 años, se casó recién salida de City College con Salvatore Ruiz, un empresario de 40 años con éxito. Entonces esperaba una vida tranquila. Tuvo 2 hijos antes de convencerse de que Sally, como lo llamaban, nunca podría evitar engañarla. Su infidelidad solo aumentó a lo largo de su matrimonio. Su tercer embarazo fue un accidente, resultado de la insistencia de su familia en darle otra oportunidad. Divorciada a los 30 años y técnicamente excomulgada de su iglesia, se vio obligada a reorganizar su nueva vida. Sally pagaba a María una pensión alimenticia además de la manutención de los hijos. Con este dinero y una beca, obtuvo un título en Derecho de la Universidad de Columbia. Su currículum político la describe como abogada en ejercicio, pero nunca ha tenido un despacho de abogados ni clientes que le paguen. Trabajó en el Tribunal de Familia, como tutora y abogada asignada, y su elección al Senado estatal fue una casualidad. Se creía que el titular anterior de este puesto era invencible. La tarea principal de María era solo ayudar formalmente a lograr su nombramiento como juez del Tribunal de Familia. Si no me dan el visto bueno, haré una primaria costosa y que lleva mucho tiempo. Elección preliminar de un solo candidato de un partido político. ¿Quién podría haber sabido en ese momento que un fiscal federal ya había preparado una acusación de gran jurado contra un juez en funciones, y el caso era un éxito asegurado? Por lo tanto, no hubo primarias. No tuvo oponentes entonces, ni oponentes en las elecciones generales. María llegó a Albany como una política astuta y capaz, necesitando las habilidades necesarias para ser una buena legisladora. Liz, por otro lado, sirvió en el Senado estatal como asistente del látigo mayoritario durante sus años en Russell Sage College. Mientras asistía a la Facultad de Derecho, continuó trabajando a tiempo completo. Después de graduarse, cometió un error al aceptar un trabajo en la oficina del fiscal general del estado. Se fue después de 6 meses para trabajar con un legislador republicano de alto rango. Liz conoció a María por casualidad en la cafetería legislativa. Literalmente se chocaron. Cuando terminaron sus platos de ensalada, María invitó a la joven a cenar con ella. 45 minutos después, nació una coalición.
Liz se convirtió en asistente principal de la senadora Ruiz. ¿Qué tienes para mí?, preguntó María a Liz. Bueno, David P. Landon, Jr., respondió Liz. ¿Y quién es él? Creo que es la clave para Stuyvesant, dijo Liz, sonriendo como el gato que se tragó al canario. María tuvo que sonreír a pesar de sí misma. Cuando creció en el Bronx, la zona era en gran parte un barrio marginal. Un hombre llamado Robert Moses usó una herramienta conocida como dominio eminente para cortar el Bronx en pedazos entre las autopistas estatales. Áreas enteras fueron destruidas. Las que quedaron fueron separadas por carreteras sin cruces. Las tiendas estaban de un lado y las casas del otro lado de las carreteras con acceso limitado. Lo que una vez fue una serie de barrios de clase media, de la noche a la mañana se convirtió en el peor barrio marginal de Nueva York. Cuando María todavía era estudiante en City College, un profesor le aconsejó leer la biografía de Moses escrita por Robert Caro, titulada El Poderoso. Si María pudiera lograr una cosa como legisladora, sería reformar las prácticas de dominio eminente en el Estado. En sus primeras semanas en el trabajo, se topó con un rumor sobre una empresa llamada Stuyvesant que de alguna manera estaba manipulando el sistema. Tenía todos los ingredientes de un escándalo que a su vez podría desencadenar una verdadera reforma. Liz le pasó a María el archivo de Landon a través de la mesa. Tiene 46 años, casado durante 20 años, padre de hijas gemelas, ambas en Wesley, dijo Liz. Un poco caro. La esposa viene de una familia adinerada. Parece tener una pequeña práctica de dominio eminente en un pequeño bufete. Pero en los casos donde Stuyvesant Limited se aprovechó de las ejecuciones hipotecarias, él fue el abogado principal de los propietarios en al menos el 90% de los casos. ¿Podría ser una coincidencia?, preguntó María. Más que una coincidencia. Y si miras todos los acuerdos de compra y venta de Stuyvesant, verás que nunca aparece un solo abogado representando a Stuyvesant. Todas las firmas son proporcionadas por un agente de Wyoming. ¿Cómo podrían actuar sin un abogado de Nueva York? Así que creemos que el abogado Landon está conectado con Stuyvesant. De alguna manera obtienen avisos previos y luego compran propiedades cercanas mientras los procedimientos se prolongan. Landon está al tanto de todo lo que está sucediendo. No pueden perder. ¿Crees que este tipo Landon hablará?, preguntó María. ¿Por qué no? Es abogado. Si lo llamamos ante el comité, sabe que le daremos inmunidad. Entonces se verá obligado a hablar o ir a la cárcel. No ganará nada protegiendo a sus cómplices. Pero podría tener problemas con el fiscal de los Estados Unidos, dijo María. Eso significa que pasará varios años en una prisión de máxima seguridad en el Club Federal. Se lo merece. Doris Landon abrazó a su amante. Mark era un hombre alto y bien formado. Como amante, Mark era agresivo y dominante. En general, Doris lo encontraba un amante muy satisfactorio, y su aventura era muy estimulante. Si tan solo su esposo, David, hubiera sido más comprensivo. Las cosas habían ido mal con David desde que la dejó el día de Año Nuevo, hace unos 8 meses. Obviamente, se enteró de la traición, y a pesar de que todos los miembros de la familia intentaron asegurarle que no había nada de malo en ello, se fue en una dirección desconocida. Doris estaba terriblemente preocupada. Amaba a este gran idiota. Él era el hombre con el que se casó y con el que planeaba pasar el resto de su vida. Todo lo que quería de Mark era un poco de romance, diversión inofensiva y esos sentimientos que tienes cuando eres joven y estás enamorado. David debería haberlo comprendido, pero por supuesto no lo hizo. Para decirlo claramente, David era aburrido. Siempre lo fue y siempre lo será. Era abogado, por el amor de Dios. Y como si eso no fuera suficiente, todo lo que hacía era conseguir condenas. Doris no tenía idea de lo que él hacía, pero sabía que era muy aburrido. Mark era interesante y diferente de los demás. Era todo por lo que ella había renunciado a un buen hogar y una familia. Ella, por supuesto,
no lo amaba, y yo no creía que alguna vez podría hacerlo. Fue un interludio como esos en las películas británicas donde la esposa conoce a un hombre guapo en la estación de tren. Tienen un romance vertiginoso, y luego ella regresa a casa con su aburrido marido. Pero en las películas, el marido lo entiende. Después de todo, están juntos, marido y mujer. David se había ido y, francamente, ella no confiaba en que pudiera cuidarse solo. Dejó su práctica legal. No se llevó dinero, solo ropa y su viejo Honda Civic destartalado. Ella estaba preocupada. David nunca había sido independiente. Doris se casó con él mientras estaban en la universidad, y en los primeros años, complementaba sus ingresos con dinero de su familia. David nunca ganó mucho dinero, en su mejor año ganó 90,000 pesos. Ese mismo año ella ganó 130,000 pesos, más beneficios como profesora titular. Ella tenía el seguro médico de la familia. Por sí solo, David ni siquiera podría permitirse enfermarse. ¿Dónde estaba y qué estaba haciendo? Estaba llena de culpa y ansiedad. Todos en la familia decían que volvería, que se calmaría y regresaría. Después de todo, ¿qué más podría hacer? Como dijo su propia madre, no tenía vida fuera de su familia. Amaba mucho a su hija, y ahora no les hablaba porque tomaron el lado de su madre. Su madre tenía razón cuando decía que Doris esperó demasiado para tener un amante. David nunca la habría dejado. Si las chicas aún lo necesitaban cuando estaban en la universidad, él podría haberse ido. Él era una de esas personas que siempre ponía su deber de padre en primer lugar. Debía regresar y ser un buen marido. Pero pasaron 8 meses sin una palabra. «Estás pensando en él otra vez», dijo Mark, abrazándola. «Lo siento. No puedo evitarlo». «Supongo que he estado casada demasiado tiempo», dijo, volviéndose hacia su amante para un beso. Usualmente la esposa se preocupa por lo que su marido descubre y no por el hombre mismo. Esto es un golpe a mi ego. «¿Cuántas mujeres casadas han estado contigo, señor?», preguntó con indignación burlona. «Con varias. Una mujer normalmente no se acuesta a tu lado preocupándose por su esposo desaparecido». Mark no dijo que parte de su placer era saber que estaba burlando al marido. Se llevó a la mujer de su esposo, y el esposo no podía hacer nada al respecto. David mató parte de la diversión. El tipo simplemente se fue y desapareció. Mark nunca lo conoció, pero se dio cuenta de que este hombre estaba bajo el control de su rica esposa. David puede que no haya sido cooperativo, pero Doris aún era maravillosa. Y aunque ella era solo la asistente del departamento, ahora todos sabían que iba a reemplazar al jefe del departamento durante las próximas vacaciones de Navidad. Él debía renunciar al final del año. Esto sería una buena idea para un profesor asistente sin trabajo que estaba saliendo con la nueva profesora. «Lo siento», dijo Doris. Liz estaba confundida. Todo parecía tan simple. Traer a este hombre de familia de mediana edad ante el comité y ofrecerle inmunidad a cambio de su testimonio. Simple y sin riesgo de su parte. Si se negaba a hablar, sería detenido por desacato al tribunal, y esto sería buena publicidad para el senador. Si mentía, sería procesado de nuevo. Buena publicidad para el senador, pero si decía la verdad, conseguirían el escándalo que querían y el senador tendría un tema candente para su campaña. El problema era que David Landon no estaba allí. Ella comenzó a buscar en el lugar obvio, su trabajo, pero simplemente llamó el 2 de enero y dijo que renunciaba. Nadie lo ha visto desde que renunció, y lo que es aún más alarmante es que todo su trabajo estaba completado antes de irse. Nadie lo notó, pero aparentemente había estado planeando irse desde hace algún tiempo. ¿Cómo encontrar a una persona que ha decidido irse? El picnic del Día del Trabajo en el Banco Chaumont era una gran celebración que se realizaba no en el Día del Trabajo, sino la semana anterior. Empleados, familiares y amigos se reunían para un picnic en el Lamplater para un gran día de comida y entretenimiento.
Más de 500 personas en total. La familia Chamend era la anfitriona, como príncipes medievales dando un banquete a los siervos. Liz recibió la invitación sin problemas. Muchos políticos aceptan invitaciones con gusto. Ella era solo una más en la multitud de suplicantes en la mesa familiar. Chamón. Los Chamonts incluían a los Basguls, los Landins y varias otras ramas de la familia extendida. Liz decidió que el picnic sería un buen lugar para averiguar qué había pasado con David Landon. Sus hijas estaban allí, por supuesto. Las chicas Landon eran difíciles de pasar por alto con sus crop tops y shorts tipo Daisy Duke. Eran dos mujeres de aspecto sexy. Parecían disfrutar de la atención masculina, pero también eran dos jóvenes responsables. Organizaron a todos los niños y dirigieron todos los juegos, mostrando una energía y dedicación que era agotador de ver. Los padres podían relajarse y divertirse porque las chicas Landon cuidaban de los niños. Por supuesto, muchos hombres jóvenes estaban encantados de ayudar. Liz se rió de los hombres jóvenes y no tan jóvenes que se prosternaban para ayudar a cuidar a los bebés y miraban a las gemelas Landon en sus atuendos diminutos. Liz deambuló por el área y trató de saludar a la mayor cantidad de personas posible, preguntando suavemente sobre David Landon. La versión oficial era que había ido a un viaje de negocios, pero nadie sabía exactamente a dónde. Había rumores de que estaba teniendo una crisis de mediana edad y su familia lo había enviado a tratamiento. Eventualmente, se acercó a un grupo de mesas donde claramente el círculo interno era Chamontov, un hombre alto, de cabello claro, bastante guapo, aunque un poco corpulento, estaba a cargo del equipo de barbacoa. Cuando ella se acercó, él miró hacia atrás para sonreír y saludar a la atractiva joven que estaba liderando su propio equipo entre lo que podría haber sido un grupo de pretendientes. Liz ya había identificado a la mayoría de los Landon y Basgull interrogándolos. El hombre rubio era Lawrence Basgull Jr. y la mujer era su esposa, Anne. Como Liz aprendió, ella tenía cierta reputación. Basgull parecía estar divirtiéndose y no se daba cuenta del evidente coqueteo. Su esposa estaba haciendo lo mismo. «Perdón, ¿es usted Lawrence Basgull?», preguntó Liz, acercándose a Larry. «Sí, pero todos me llaman Larry». «Lawrence es mi padre», respondió Larry. «Quería conocerte». «Soy Elizabeth Parker, asistente del senador estatal Ruiz». «Sí, lo sé. Te vi en la audiencia del Senado sobre la reurbanización del centro. Este proyecto es muy cercano al corazón de mi padre. Creo que lo ve como su legado para la región», dijo Larry. Liz estaba familiarizada con el proyecto propuesto, una gran reurbanización del centro de la ciudad en el antiguo distrito comercial, Showmont. Muchas tiendas y casas serán reubicadas como resultado de la expropiación. Había rumores en el Capitolio de que esto ya estaba decidido, pero dividía al padre y al hijo. Larry Jr. estaba en contra del proyecto, creyendo que desplazaría a demasiados pequeños negocios y familias. Por esto, era considerado una especie de débil. Al mencionar el proyecto, Larry le dio a Liz la oportunidad que necesitaba. «Bueno, supongo que has estado consultando con tu cuñado, David Landon, sobre la adquisición de los terrenos», dijo Liz, esperando una respuesta. Larry frunció el ceño. «Dave no está disponible ahora y se tomó unas cortas vacaciones». Liz estaba cansada de esta versión genérica. Para ser francos, el senador cree que usar la expropiación para mover tantas casas y negocios tiene desventajas significativas. Le gustaría llamar a expertos para discutir estos temas. Debido a esto, intentamos contactar a Landon, pero parece que ha desaparecido. ¿Podrías decirme cómo contactarlo? Larry se veía muy incómodo, pero antes de que pudiera hablar, una mujer de apariencia impresionante interrumpió la conversación. «Mi esposo me dejó». «Gracias, Larry. Pero ha llegado el momento de dejar de ocultar la verdad. No sabemos dónde está ni si siquiera está vivo», dijo la mujer, que Liz ahora sabía se llamaba Doris Landon. Doris parecía una mujer en profundo luto, y el corazón de Liz se hundió. «Lo siento, señora Landon».
No quería entrometerme en sus asuntos personales, pero queríamos consultar con su esposo. Perdóneme, y permítame decir que entiendo de dónde sacan sus hijas esa belleza tan atractiva. Liz empezó a alejarse, pero Doris le agarró la mano. Por favor, si encuentras a mi esposo, dile. Dile que le pido que vuelva a casa. Liz se sintió como una tonta, dándose cuenta de que estas personas no tenían idea de que el hombre al que veían como un esposo y padre amoroso era en realidad un criminal. ¿Cómo podía una persona hacerle esto a su familia? ¿Y por qué? Estas personas tenían dinero, él no necesitaba robar. No podía evitar pensar que David Landon era un hombre desalmado. Annette regresó a casa para vivir una vida de clase media y escribir su último libro de viajes. Rupert von Cabrut estaba en casa después de su último viaje de negocios. Como de costumbre, las cosas no salieron tan bien como su suegro quería. Era una decepción para este viejo bribón. Sin embargo, algo había cambiado esta vez. El viejo estaba más suave o tan suave como puede ser un hombre que había sido capturado y torturado por las Stasi cuando era joven. Uno tenía que respetar que nunca habló de ello y que, según la leyenda, nunca nombró a un solo cómplice. Rupert sabía que no estaba a su altura. Se necesitaba más que solo valentía para jugar en esa liga. Se requerían nervios de acero y el cerebro de un criminal de primera. Rupert sabía que nunca lograría lo que el viejo esperaba. No solo. Sentía que algo andaba mal con su esposa. Se preocupaba por Annette. Eran parientes lejanos y fue un matrimonio arreglado. Pero no se habría casado con ella si no le gustara, y creía que su afecto por él era sincero y profundo. ¿Cuál es el problema? No has sido tú misma desde que volviste de América, dijo, mirándola desde el otro lado de la mesa de la cocina. Nada especial, excepto que alguna vez te has preguntado cómo sería encontrar el amor. Quiero decir, ¿como en las novelas? Rupert se negó concienzudamente a reír. Creo que dejaste que tu lado nativo americano te afectara, dijo. No ocultaban sus romances el uno del otro. Los ocultaban de los ojos curiosos. Pero cuando se casaron, se prometieron ser honestos y seguir siendo amigos, sin importar qué. Rupert era un verdadero aristócrata, pero el título no traía dinero. El abuelo de Annette tenía dinero, pero su padre era un alemán oriental sin nombre. No eran una pareja de amor, sino algo similar. Hasta ahora, habían cumplido sus promesas mutuas, pero Rupert odiaba que ella se acostara con otros hombres. Era egoísta, lo sabía, porque amaba a las mujeres y no iba a limitarse a solo una. Pero siempre sintió que Annette era especial. Rupert la consideraba la mejor de las mujeres, o incluso la única de su tipo. Este americano era completamente diferente. Obviamente, penetró donde los anteriores no habían penetrado. Te hizo pensar, ¿verdad? No tanto pensar, sino sentir como si pudiera haber algo más, dijo ella. Este es un lugar excepcional. ¿Cómo lo encontraste? Seila Morgan le dijo a Liz Parker que almorzaron en un café Ilium en Troy. Era un lugar agradable e informal con un extenso menú de desayunos, algo que los locales conocen, dijo Liz. Era el fin de semana del Día del Trabajo. La senadora se fue a casa en el Bronx para, como dicen, ajustar su carne. Liz estaba fuera de servicio cuando se encontró con su vieja amiga de la escuela, Seila, que estaba recorriendo la universidad con su hija, Paula. Madre e hija visitaron varias escuelas mientras conducían por el Valle del Hudson en Troy. Visitaron la alma mater de Liz, Russell Sage, una universidad solo para mujeres, y Rensselaer Polytech, una institución grande y rica. Paula solo era una estudiante de segundo año, pero la tendencia era que la búsqueda y la planificación debían comenzar temprano. Aún no puedo creer cuánto has crecido, le dijo Liz a Paula. Tal vez puedas convencer a mi mamá, como una niña grande, de que no necesito un acompañante a cada minuto. Por eso necesitas a una madre que te cuide, dijo Seila y abrazó cariñosamente a su hija. Oh, mira. ¿No es el mismo profesor de inglés que dio una charla ayer?
dijo Paula. Liz estaba sentada de espaldas a la puerta, pero ahora se giró y vio a Doris Landon entrar con un hombre alto y guapo de piel oscura. Él puso su brazo alrededor de su cintura, y cuando se sentaron en una mesa en la esquina, se besaron en silencio. Sí, creo que sí. Pero, ¿cómo se llama? Preguntó Sheila. Doris Landon. Señora. Y este no es su esposo, dijo Liz, sin poder contener la desaprobación en su voz. No juzgues, Elizabeth. No podemos conocer todos los hechos. Necesita superar a Edward, dijo Sheila. ¿Quién es Edward? Preguntó Paula. Solo una serpiente común que usa pantalones, respondió Liz. Sheila se rió y le dijo a su hija que era demasiado joven para escuchar la historia. No era realmente una gran historia, pero dolió como el infierno, eso seguro. Incluso todos estos años después, Edward Ryan seguía siendo el chico más guapo de su clase de graduación en SUNY Albany. Se iban a casar. Eso fue hasta una tarde, como cualquier mala historia, ella regresó al apartamento que compartían y encontró a Ed en su cama con otra mujer. A partir de ahí, la historia solo empeoró. Salió corriendo de la casa llorando. Sin ningún lugar a donde ir, corrió a casa de su amiga Sheila. Sheila, su esposo y 2 hijos tenían una casa del tamaño de una caja de fósforos en Kingston. Eran unos buenos 10 años mayores que Liz. Él era maestro, al igual que Sheila, hasta que decidió volver a la escuela y obtener un título en Derecho. Vivían modestamente, pero tenían un sofá en el que ella podía dormir. Pasaron 2 semanas, y decidió que tenía que perdonar a Edward. Cometió un error. Lo llamó y le pidió que se encontraran en un pequeño y sombrío bar llamado El Codo, no muy lejos de la Facultad de Derecho. Edward parecía arrepentido cuando llegó, pero cuando ella trató de reconciliarse. Tengo algo. Oh, esto es difícil, dijo él. ¿Qué? Bueno, así es. Me enamoré. Bastardo. ¿Estás rompiendo nuestro compromiso? Creo que sí. O sabes o no sabes. Por favor, no te enojes. No puedo controlar mis sentimientos. Supongo que quieres que te devuelva el anillo. Bueno, aquí tienes, toma esto, dijo, lanzándole un pequeño anillo de diamantes. Vendré el fin de semana a recoger mis cosas. No te preocupes. Nancy y yo nos vamos a California la próxima semana. ¿Y el entrenamiento? Me voy. Esto ya no es lo que quiero. Yo firmé tus préstamos estudiantiles. Si abandonas, serán exigibles. ¿Cómo vas a pagarlos? De ninguna manera. Vamos a vivir sin medios de vida. Nancy dice que no sabrás lo que es la vida hasta que vuelvas a lo básico. Escucha, idiota, si no pagas estos préstamos, me buscarán a mí. No puedo ayudarte. Es hora de que me vaya, dijo y la dejó. Después de esto, los estudios de derecho se convirtieron en una lucha completa. Terminó con una gran deuda. Aunque trabajó a tiempo completo durante sus estudios, todavía estaba tratando de salir de la deuda. Pero había aprendido su lección. La mayoría de los hombres son unos imbéciles. Parece una relación muy intensa, dijo Sheila, refiriéndose a la señora Landon y su amante. Me pregunto cuánto tiempo lleva esto, dijo Liz. Supongo que hace mucho tiempo. No actúan como si fuera algo nuevo. Su esposo la dejó, dijo Liz. Bueno, parece que lo han reemplazado, dijo Sheila. Pero ella dice que quiere a su esposo de vuelta. Bien podría ser. No veo que esta relación funcione, reflexionó Sheila. Tal vez quiere a ambos. Paula sonrió. Cuidado, jovencita. Todo lo que estás haciendo es empujarme hacia una universidad solo para chicas, dijo Sheila, pero estaba claro que hablaba en serio. En última instancia, Liz puede tener que reconsiderar todo el asunto de David Landon.
Agnes Landon estaba al final de un día difícil. Como jefa de enfermeras del centro médico, su trabajo se había vuelto mayormente administrativo, pero en estos tiempos de presupuestos ajustados y burocracia interminable, su trabajo no era fácil. Sin embargo, estaba preocupada por la ansiedad y el enojo hacia su hijo, David Landon Jr. Siempre ha estado muy unida a su hijo. Siempre fue el mejor de los chicos. Honesto, leal y cariñoso son solo algunas de sus cualidades positivas. También tenía sus lados negativos. Era terco y un poco perezoso. Pero lo que más molestaba a su madre era la profunda tristeza que mostraba cuando era niño. Estaba muy callado durante días y no sonreía. Un buen día para ella era uno en el que lograba hacerlo sonreír y tal vez escuchar su risa. Tales días eran muy raros y muy distantes entre sí. Doris Basgull era un sueño hecho realidad. Tenía inteligencia, belleza y dinero. Más importante aún, era el tipo de persona que siempre sonreía e intentaba hacer sonreír a los demás también. Cuando estaba con Doris, su madre sabía que David Jr. también era feliz. El toque final era que la madre de Doris era Margaret Basgull, la mejor amiga de Agnes. De niñas, Angie y Meg hicieron un voto sagrado de ser amigas para siempre. Ambas familias estaban encantadas de que sus hijos se hubieran encontrado. Sin embargo, Agnes siempre supo que fue Doris quien se casó con David. Él era un hombre pasivo, pero un poco romántico. Un soñador terco e impráctico que podría tirar su vida en busca de algo que nunca se encontraría en esta vida. Agnes conocía a su hijo y de dónde sacaba sus ideas estúpidas sobre cómo debería ser la vida. En su juventud, ella también era romántica. Se casó con David Sr. mientras era estudiante de enfermería. Su amiga Meg se casó con Larry Basgull. Un año después, David y Larry conocieron a Angie y Meg en una cita doble organizada por amigos. Sedujeron a una chica rica de Chaumont, Meg, y a un chico igualmente rico de Basgull, Larry. Ambas chicas creían en el amor a primera vista, y sus creencias románticas duraron solo unos pocos años hasta el matrimonio. Las lunas de miel terminaron cuando las mujeres descubrieron que sus maridos eran infieles. Dave y Larry se hicieron buenos amigos gracias a la amistad de sus esposas. Es bastante natural que hicieran varios viajes conjuntos de hombres. Cuando Meg llegó a Agnes con pruebas de que la única pesca que había tenido lugar era la de una fiesta de mujeres, la pobre Angie quedó devastada. Meg era de Chaumont, y había mucho dinero y prestigio en juego. Además, como buena católica, el divorcio no era una opción si se podía evitar. La situación de Angie era mucho peor. Nunca fue tan sofisticada como Meg. El pequeño David tenía 1 año y acababa de descubrir que estaba embarazada nuevamente. Cuando Meg le contó la infidelidad de David Sr. desde su propio punto de vista, Angie no tuvo más remedio que quedarse en el matrimonio. Quedarse era lo que se hacía por el bien de los hijos. En ese momento, solo estaba el pequeño Dave, quien se convirtió en el centro de la vida de su madre. Después de todo, David Sr. no era un mal hombre. La mayoría del tiempo era un esposo amoroso y un buen padre. Simplemente estaba un poco equivocado. Angie habría sobrevivido, pero el romance murió, reemplazado por amargura y resentimiento. El Dr. Superman Putra era alto para un indonesio, había trabajado recientemente en el hospital y parecía estar soltero. Como la mayoría de los doctores que coquetean con las enfermeras, no buscaba una relación seria, solo divertirse un poco. Angie trabajaba como enfermera quirúrgica en ese momento, trabajando arduamente para complementar el presupuesto familiar y tratando de sobrellevar la infidelidad de su esposo. El Dr. Sub, como lo llamaban las enfermeras, era atento y generoso con la alta enfermera rubia de figura muy americana. Si las cosas hubieran sido diferentes en casa, Angie no habría sucumbido a sus avances. Pero necesitaba ayuda en forma de un hombro de hombre en el cual llorar. Necesitaba sentirse deseada. Necesitaba recuperar su autoestima. Cuando todo se resolvió para las parejas Landon y Basgull, se llegó a un acuerdo en el que los cónyuges jugaban dentro de los límites de lo permitido.
Con el tiempo, la situación cambió y las esposas comenzaron a jugar más que los maridos. Quizás las mujeres tenían más oportunidades. Parecía más aceptable que las damas tuvieran relaciones románticas discretas que para dos hombres casados persiguiendo cada falda. Eventualmente, el declive de la libido masculina envejecida alcanzó a los maridos. Estos no eran los matrimonios que Agnes y Margaret soñaron de niñas, pero los sueños son una cosa y la realidad es otra. Agnes hizo un compromiso para que el hijo que amaba mucho creciera en un buen hogar y tuviera una buena vida con una esposa amorosa. Todo estaba bien hasta que llegaron las vacaciones el año pasado. Doris era una mujer joven, de solo 38 años. Estaba en esa edad peligrosa en la que las mujeres comienzan a dudar de su propia atracción para el sexo opuesto. David era un esposo adecuado. Como padre, era cariñoso y atento. Claramente amaba a sus hijas y les estaba dedicado. Ayudaba y apoyaba a su esposa en su carrera y, a diferencia de la mayoría de los hombres, no reprochaba a la mujer por su mayor éxito. Por otro lado, Agnes no se hacía ilusiones de que David no era aburrido como hombre. Era abogado, y esa profesión parecía definirlo. No conducía coches, no practicaba deportes y no coleccionaba nada. La peor parte era que parecía volverse aún más sombrío a medida que envejecía. No es sorprendente que Doris buscara entretenimiento fuera de su matrimonio. Ella era una mujer maravillosa que cuidaba de David. No era del tipo que lo hiciera por su cuenta. Pero Doris, por otro lado, era segura e independiente. A medida que envejecía y maduraba, la apariencia de Doris parecía más y más atractiva. Era una de esas mujeres que pasó de ser una hermosa chica a una hermosa mujer. ¿Es de extrañar que encontrara a un hombre más joven y guapo? Pero esta mujer también tenía una cabeza sobre sus hombros. No dejó a su marido, solo buscaba una aventura no notada. ¿Por qué se fue David? Era un hombre inteligente. Debería haber sabido que no podía renunciar a todo y sobrevivir. Pero Agnes sabía que siempre podía contar con la naturaleza obstinada de su hijo para superar su sentido común. Cuando David se fue, esperaba que regresara en unos pocos días. Pero eso fue hace 8, 9 meses. ¿Dónde estaba él ahora? ¿Cómo vive? Las familias acordaron dejarlo en paz y dejarlo enfriarse. Tal vez esta ya no era la mejor estrategia. Antes de irse, dijo cosas hirientes, principalmente a su madre y esposa. Quizás si supiera que lo habían perdonado, habría regresado. Después de todo, es un buen hijo y un buen esposo. Un padre dispuesto a dar su vida por sus hijos. El buen hijo tenía un par de 7 en sus manos. El juego era Texas Hold'em, pero se jugaba en una habitación de hotel en Montecarlo. El juego era ilegal y estaba amañado. Estaba aquí por aburrimiento. Después de que Annette regresó a su familia, me sentía un poco solo y decidí retomar mi tour europeo donde lo dejé. Mónaco era el lugar más aburrido de la tierra. Si no hubiera tropezado con el juego de póker, me habría ido hace mucho tiempo. No era la primera vez que jugaba al póker con europeos. El juego era popular y el fraude era rampante. Este juego amañado en particular era un desafío. Merodeé alrededor durante varias semanas, tratando de entender cómo se hacía. El juego siempre tenía al menos 5 jugadores. 3 eran permanentes y participaban en las configuraciones. El cuarto era el objetivo, siempre el jugador rico y despreocupado. Y el quinto era alguien como yo, un jugador conservador incluido. Para que el juego pareciera legítimo, se podría haber añadido un sexto o séptimo jugador, pero no era necesario. El punto es que estos tipos eran buenos. Probablemente podrían haber ganado de manera justa, pero eso requeriría más tiempo y esfuerzo. Me concentré en vencer a los tramposos. ¿Qué más podía hacer en estos días? La víctima de esta noche fue el empresario alemán Felix Günther. Ya había perdido 200.000 euros. Era un tipo afable y aparentemente bastante rico, pero incluso él comenzaba a sentir dolor. Yo estaba abajo justo por debajo de los 20.000,
pero eso estaba a punto de cambiar. ¿Seguimos jugando con fichas de mesa?, pregunté. Encontré que al comunicarme con algunos europeos, era mejor enfatizar un acento americano. Es lo que esperaban. Y cuando vas a engañar a un estafador, es inteligente darle lo que espera. El juego era sencillo. El mazo con el que estábamos jugando no tenía algunas cartas. Estas cartas las tenía el jugador a la derecha del ganador de la noche, Steven Doctor. Los 3 tiburones alternaban quién ganaría, pero el curso del juego era el mismo. Entre cada mano, sacaban algunas cartas y luego las guardaban hasta que las necesitaban. El repartidor sabía que su nombre era Franco. Si tenía un apellido, nunca lo reconocí. El problema era que tenía un verdadero hábito de cafeína. Normalmente, como el resto de nosotros, tomaba un descanso para ir al baño cada 2 horas. Pero hoy teníamos una camarera nueva muy atenta y sorprendentemente atractiva. Michelle llevaba una falda extravagante y una blusa con demasiados botones desabrochados. Presté más atención a ella que al juego, y ella coqueteó de vuelta, asegurándose de que todos los vasos estuvieran llenos, incluida la taza de café de Franco. Cuando Franco necesitaba un descanso, sugerí inocentemente que Michelle actuara como repartidora. Los demás se rieron, pero no objetaron. Michelle no solo era una camarera sexy, sino también una excelente mecánica, no de autos, sino de cartas, y no era evidente que tuviera habilidad real. Cuando vi que el flap incluía un rey de picas y una reina de corazones, seguidos de un 7 de diamantes, supe lo que venía a continuación. Mi amigo al otro lado de la mesa tenía un par de reyes que sus compinches le deslizaron. Entró con un ligero aumento en la taza, y luego pregunté por las tazas. «Messier, ¿qué hay en la mesa?», dijo Stephen. «Bien, porque me juego todo», dije, empujando 2 pilas de billetes que, si se quitaban los billetes de 20 euros de arriba, dejaban 500 billetes crujientes de 500 euros. Vi a Stephen sonrojarse. Pero, ¿cómo podía perder? Tenía 3 reyes contra un estúpido americano que pasó la mayor parte de la noche perdiendo mirando a una bonita camarera. ¿Qué pasa? ¿Deberíamos empezar a llamarte Stephanie?, pregunté, tan ofensivamente americano como pude abrir a mi impudente amigo. Cuando volví mis 7 a sus reyes, él sonreía ampliamente. Cuando salió el jack de diamantes, pensé que él y sus socios la estaban pasando bien. Cuando Franco entró en la habitación después del descanso para ir al baño, Michelle, la perra que era, sonrió mientras salía el cuarto 7 a tiempo. «Oh, lo siento, Messier», dijo ella, como mostrando una angustia sincera. Por supuesto, los tiburones sospechaban que los estaban jugando, pero como exactamente permanecía un misterio. Bueno, mi amigo americano Gunther me lo dijo en el bar después de que terminó el juego. Casi valió mis 200.000 ver la cara de Steven. Entonces agregó, «Eres una persona muy afortunada». «No, y aquí tienes tu dinero de vuelta», dije. «Pero no puedo estar de acuerdo con esto. Tú los ganaste». «No, hice trampa como los demás. La única persona honesta en el juego fuiste tú». En ese momento, Michelle apareció con un vestido negro tan ajustado que parecía pintado. Le entregué un fajo de euros que podría estrangular a una cabra. «Cuando necesites un mecánico, siempre puedes contar conmigo», dijo, y se alejó. Gunther apenas podía contenerse. «¿Pero, por qué, amigo mío?», preguntó. «En realidad, no tengo nada más que hacer», dije. «De acuerdo. Entonces irás a casa conmigo y conocerás a mi familia. Deben regresar de mis parientes. Te puedo prometer el mejor schnitzel de Alemania», dijo él. Así es como terminé en Stuttgart. Ole Blackstone era un detective retirado del NYPD que simplemente no podía quedarse en casa. Decían que podía encontrar a cualquiera. No siempre lo hacía de manera legal. Lo siento, María. Mala suerte. Lo rastreé hasta Catskills, pero cuando llegué, ya no estaba allí.
La senadora Ruiz conocía a Owly desde la infancia. El hombre negro, bajo y gordo, a quien todos subestimaban, era su viejo amigo. Fue él quien obtuvo información sobre su ex y la ayudó a obtener compensación, gracias a lo cual pudo inscribirse en la escuela de leyes. No es tu culpa, Ali. ¿Pero no tienes ni idea de dónde fue? No. El tipo claramente no huyó ni se escondió. Parte del tiempo estuvo en el oeste de Catskills con una mujer. Era alemana, lucía muy bien y estaba casada. Era muy amigable. Pero él es del tipo tímido. Aunque los lugareños lo consideraban un tipo bastante agradable. María solo pudo sonreír. David Landon es un pícaro agradable. ¿Cómo sabes eso? La mujer era alemana y casada. La mayoría de las personas en esta parte del bosque, y me refiero a los bosques, son blancas. Muchos de ellos son irlandeses o alemanes. Creo que también se reconocieron allí y respetaron el anillo de oro ancho que llevaba. Pobre Owly. ¿Qué pensaron de ti? Bueno, María, con gente como esta, bien podrían considerarse mejores que tú, pero son demasiado educados para hacértelo saber, dijo Owly, una sonrisa levantando las comisuras de su boca. Así que volvimos con las manos vacías. No del todo. Creo que he identificado su talón de Aquiles. Su familia es algo más. En primer lugar, creo que se fue porque su esposa tenía una aventura. El resto de la familia juega un poco también, pero su hijo nunca ha jugado. Lo consideran un abogado humilde y exitoso. Pero estoy absolutamente seguro de que es de la entidad Stuyvesant. En el sentido completo de la palabra. Es un fraude, sin duda, pero uno astuto, tal vez incluso uno grande. No le importa la ley, pero la familia es otra cosa. Creo que hará cualquier cosa para evitarlos. ¿Cómo puedo usar esto si no sabemos dónde está? Te garantizo que alguien en esta familia lo sabe. Solo necesitas presionar el botón correcto. Él tiene otro problema. Una propiedad llamada 27 Division Street. La que compró al principio. Este sitio está controlado por el desarrollo de Center Square. La propiedad en sí no vale nada, pero él gastó una fortuna en ella. No fue tan cuidadoso como debería haber sido. A diferencia de sus otros negocios, este está directamente relacionado con el proyecto. Es difícil ver algún propósito legítimo en sus acciones. Buenas noches, señorita Gunther. Me alegra conocerte, dije en mi patético alemán. Hola, señor Landon. Me alegra mucho conocerte. Y tu alemán es realmente terrible, dijo Sophie Gunther en perfecto inglés americano, luchando por contener la risa. Félix podría decirme que su esposa es americana, respondí. En realidad, soy canadiense, y a Félix siempre le gusta gastar bromas a los norteamericanos de esta manera. Sophie tenía al menos 15 años menos que su esposo. Era, como dicen, una belleza, una mujer baja pero no pequeña. Estaba bien formada en todos los lugares correctos. Me preguntaba por qué Félix estaba paseando solo por Montecarlo cuando estaba casado con una esposa joven y atractiva. La pareja tenía 2 hijos, un niño de 4 años y una niña de 2 años, y vivían en una casa grande en las afueras. Cuando digo grande, me refiero a los estándares europeos, unos 10.000 pies cuadrados. La casa tenía una adición, una gran sala de entretenimiento con bar y un amplio espacio exterior para bailar. Como muchas casas en Alemania, era ultramoderna y carecía de la calidez familiar. Extrañaba esa casa en Catskills, pero no fue difícil quedarme con los Gunthers. Mis anfitriones me alojaron en una extravagante habitación de huéspedes con vistas a un viñedo cercano. Lo pasaban muy bien, así que tener un hombre extra parecía adecuado para Sophie. Ella comenzó a emparejarme con todos sus amigos disponibles. El problema era lo que la anfitriona entendía por libertad. Sophie, ¿puedo hacer una pregunta?, dije, sentado con ella en la pequeña mesa redonda de la cocina. Rincón del desayuno, por supuesto. Dave,
creo que me emparejaron con la señora Erickson en tu fiesta de anoche. Sí. ¿Estabas en contra de ella como pareja? Es bastante atractiva y tiene una personalidad animada, dijo ella. Bueno, ella está casada y creo que vive felizmente con su esposo. Pero él no estaba con ella anoche. Pero yo sí. Pero ella solo estaba teniendo una buena noche. ¿No te seduciría cuando la conocieras por primera vez? Ella y su esposo tendrían que llegar a un acuerdo antes de que eso sucediera. Pero ella quería conocerte. Dejaste una muy buena impresión. Y tú tienes, diría yo, una reputación interesante. Ella dijo todo esto con una sonrisa pícara en su rostro. Dudé antes de hacer mi próxima pregunta, aunque para entonces ya estaba seguro de cuál sería la respuesta. Señora Gunther, ¿también podría encontrar entendimiento mutuo con su esposo por casualidad? ¿Por qué, señor Landon, que podría haberle dado esta impresión?, dijo ella, su sonrisa ensanchándose y un rubor coloreando sus mejillas. En ese momento estaba tan claramente tirando de mi cadena que tuve que reír. Así que aún. Bueno, como ya sabes, mi familia vive en Canadá. 2 grandes viajes con niños ocurren más de una vez cada 2 años. Así que en estos viajes, cuando supuestamente los visito, llego a jugar, por así decirlo. Siempre elijo a un hombre respetable, alguien que Félix no conoce y, con suerte, nunca conoce. El juego está de su lado. Así es como indulgimos nuestros vicios dentro de los límites de lo permitido. De paso, le encanta escuchar acerca de mis pequeñas aventuras. Ella dijo esto con ligera vergüenza. A veces siento como Alicia caminando a través del espejo. Izquierda es derecha y derecha se ha vuelto incorrecta. Mi pobre amiga, me parece que tienes un mal caso de romanticismo santurrón. Lo que necesitas es relajarte y disfrutar la vida. Después de todo, si una persona viola algunas normas legales, ¿por qué no se atreve a violar las reglas sociales? Dijo. No juzgo como sugieres. Apenas soy un ángel, pero acompañar a mujeres casadas me hace sentir incómodo. Bueno, esta noche Fraulein Dieter, con quien estás emparejado, no está casada, pero lamentablemente no está libre. Así que tienes que comportarte bien y simplemente mantenerte libre. Invité a su hombre, Rupert von Cabreus, y a su esposa Annette. Tienen entendimiento mutuo. Él mantiene 1 o 2 amantes, y ella a veces tiene una aventura discreta, pero solo donde nadie se entera. Sophie me lo contó. Ya veo. Mrs. Kubrot tiene parientes a quienes también visita. No, ella es escritora de viajes. Cuando está en el extranjero juega, pero solo con hombres que su esposo nunca conocerá. Son acomodados, pero no ricos. Él es nuestra versión del conde. Estoy impresionado, pero estrictamente hablando soy el patito feo esta noche, dije. Sí, sé un buen chico. No muestres tus tristezas del Outback, dijo, acariciando mi mano. La noche comenzó con cócteles poco antes de las 8. La cena se suponía que tendría lugar a las 9, pero rara vez comían hasta tarde. La mayoría de las noches duraban hasta la medianoche. Todos los invitados esa noche, como mi anfitrión, estaban en la venta de repuestos de automóviles. Buenas noches, Erlandon. He escuchado muchas cosas buenas sobre ti, dijo Annette. Me alegra mucho conocerte, condesa, respondí. ¿Qué demonios haces aquí, David? Lo mismo que tú. Pretender que nunca nos conocimos. Fraulein Dieter era bastante bonita. Era una alta morena con un busto excepcionalmente desarrollado, joven, tal vez alrededor de 20 años. Hablaba casi nada de inglés y, según mi alemán, se podía conseguir un vaso de vino o café, pero nada más. La mayoría de los invitados hablaban inglés, así que me comunicaba bien, hasta que Sophie me acorraló cerca de la medianoche. Me llevó a los escalones en el jardín, lejos de los demás invitados. ¿Por qué no me dijiste que dormiste con Annette von Cabrut? Preguntó. No muy contenta.
¿Por qué diablos dijiste eso? Han estado evitándose toda la noche y tú eres justo su tipo. Lo siento, no pensé que fuera visible, dije. ¿Te das cuenta de lo grosero que es avergonzar así a pobre Rupert? Tendré que pedirle a Félix que se disculpe. Luego se volvió para regresar con sus invitados, dejándome solo para ir al jardín. Árboles ornamentales, arbustos y senderos estaban iluminados con accesorios de iluminación ocultos con precisión arquitectónica. Una voz vino desde las sombras. La noche más agradable para finales de octubre. Pero me temo que no tendremos más así, dijo Rupert von Cabrous. Puede que tengas razón, pero te aseguro que de donde vengo en Nueva York, es mucho más frío. Dije, es extraño. Mi esposa estaba hablando del calor. Bueno, aquí está tu problema. Verano caliente e invierno frío. Bueno, entonces trataré de no ir allí. Salió de las sombras. Sabes, empezó, creo que me veo mejor y un poco más joven que tú. Pero por supuesto que sigues siendo más alto, más rico y mucho más interesante. No creo que pueda ser llamado interesante. Esto es un falso engaño porque eres muy peligroso y esto siempre emociona a las mujeres. Quizás me juzgaste mal, dije. No lo creo. Al menos en la mente de mi esposa. Quizás estás evaluando mal sus intenciones. Oh, no hablé de sus intenciones, solo de sus deseos. Pero ya es hora de que regrese. Buenas noches, Graf. Espero verte de nuevo. Buenas noches, Erlandon, y te deseo que regreses a casa pronto. Con estas palabras, el conde se fue. Gracias por recibirme, señor Boswell, dijo Liz Parker, la recién nombrada vicepresidenta ejecutiva del banco. Chamont. Espero estar siempre disponible tanto para nuestros clientes como para la comunidad, dijo Larry Boswell Jr., haciendo señas para que Liz se sentara. El senador Ruiz envía sus saludos a usted. Bueno, ¿cómo puedo ayudar al senador? A Liz realmente no le gustaba lo que estaba a punto de hacer. Larry Boswell era un buen tipo. Aunque si no fuera por el dinero de su familia, habría sido un buen tipo. No envidiaba su riqueza ni su posición. Era un caso clásico de que el dinero no resuelve los problemas. Ann Boswell, la esposa de Larry, estaba, como descubrió Liz, fuera y alrededor. Apenas intentaba ocultar sus aventuras. La otra mujer y los hombres de su familia no eran mucho mejores, aunque más secretos. El estado Chamontab se construyó sobre el robo y la corrupción. Larry Sr. era un viejo y gran estafador. El proyecto del Centro Cuadrado estaba repleto de lo que los políticos llamaban extorsiones honestas. Una vez que el Centro Cuadrado estuviera completado, la mayoría de los contribuyentes del proyecto se habrían convertido en vitalicios o al menos hasta las próximas elecciones y otro turno en la cantera que es Albany. Larry Jr., como Liz descubrió, no estaba involucrado en nada y disputaba todo. Había ido a terapia de pareja 2 veces con su esposa y planeaba volver otra vez porque Ann estaba embarazada. Y había pocas posibilidades de que su segundo hijo, fuera pariente de su esposo. Este era el 5º embarazo de Ann. Liz se dio cuenta de que miraba por la ventana de la oficina hacia el centro Shaman, que pronto sería demolido. Suspirando y enderezando los hombros, soltó la bomba. Esto es una citación para que comparezca ante el Subcomité de Normas y Prácticas del Senado Estatal. Este es un grupo relativamente nuevo, y estamos investigando acusaciones de actividades impropias bajo el proceso de dominio eminente del Estado, dijo Liz, entregándole el papel a Larry. Pero yo no sé nada sobre dominio eminente. Le aseguro que no tengo nada que ver con el proyecto del Centro Cuadrado. Oh, sabemos eso. Pero usted sabe el paradero de David Landon, su cuñado y amigo más cercano. David lo sabe todo de memoria. Es un verdadero experto en corrupción relacionada con el dominio eminente, y lo tenemos en la mira, dijo, sacando un gran documento de su maletín. Liz sonrió mientras le entregaba a Larry una fotocopia de la escritura de la calle División 27.
El edificio antiguo estaba en completa ruina y necesitaba demolición. Stuyvesant Limited lo mantuvo durante 3 años y luego, en el último año, lo restauró por completo a su condición de 1857. Mucho antes de que se anunciara la plaza central y antes de que nadie más que unos pocos privilegiados supieran de ella. Stuyvesant era el propietario. El terreno descrito en el acuerdo era crucial para el proyecto. Lo único que Liz y el senador no lograban entender era cómo Landon iba a obtener ganancias. Pagó $5,000 por el edificio, que era todo lo que valía. Los impuestos a la propiedad que se debían cuando Stuyvesant lo compró superaban los $90,000. Landon pagó esos impuestos y salvó el edificio de la demolición, luego invirtió fuertemente en restaurarlo a su condición arquitectónica. Cuando el edificio sea tomado por derecho de propiedad exclusiva, ¿qué es lo que sucederá? Él como mucho recuperará los $5,000. Landon perderá todos los impuestos pagados y todos los costos de reparación y restauración del edificio. Parecía un movimiento estúpido, pero Landon estaba lejos de ser estúpido. Ali usó algunos contactos para tratar de encontrar a Landon en Europa, donde pensaban que debería estar. Sorprendentemente, algunos empleados de Interpol habían oído hablar del abogado. En tiempos modernos, era un tramposo de cartas, conocido por participar en juegos fraudulentos, aunque los detalles eran vagos y su paradero desconocido. Pero él es jugador y timador, dijeron los interlocutores. Mira, Dave no es lo que piensas. Ha tenido problemas en su matrimonio y es un romántico empedernido. No pudo enfrentar la verdad y se fue corriendo. Señor Boswell, el documento que tiene en sus manos muestra que Dave compró una propiedad clave en su nombre corporativo mucho antes de que el desarrollo se hiciera público. Mientras Liz hablaba, Larry bajó la mirada y vio los nombres en el documento. Lo tiró como si estuviera en llamas. Luego se levantó abruptamente y le dio la espalda para mirar por la ventana. Bajó la cabeza y murmuró, Stuyvesant. ¿Este nombre te dice algo?, ella preguntó, mirando aún por la ventana. Él dijo, supongo que nunca has oído hablar de Peter Stuyvesant, gobernador colonial de Nueva York. Ella dijo. Eso no es verdad. Peter Stuyvesant fue el último gobernador holandés de Nueva Ámsterdam. Se vio obligado a rendir la colonia a los británicos y se convirtió en Nueva York. Hizo el mejor trato posible para los habitantes de la colonia con el nuevo soberano. La gente mantiene su religión y su traición. Parece. Sigo sin entender. Es una broma vuelta del revés. Así es el estilo de Dave. El Estado soberano de Nueva York está quitando la propiedad de la gente y él y Stuyvesant están luchando de vuelta. Entonces, ¿ahora me crees? Es una buena persona. Por favor. Acaba de irse porque su esposa es tan salvaje como la tuya. Se volvió para mirarla mientras ella hablaba. Lo siento, no quise decir que sabes de Anne, dijo, derrotado y cansado. Por favor. Lo siento mucho, dijo. Larry se recostó. ¿Qué quieres? Todo lo que tiene que hacer es venir y testificar. Le daremos inmunidad limitada. Pagará daños y tal vez haga algún tipo de trato con los fiscales federales. Pero no debería recibir una sentencia grave. Quizás un viaje de 2 años a Ray Brock. Él juega tenis, dijo ella, forzándose a sonreír. ¿Y si no vuelve? Será muy incómodo para las familias. Muchas personas podrían resultar heridas. Tus parientes no son precisamente santos y, por supuesto, no queremos usar esto, pero la senadora lo querrá. Liz no pudo contestar. La política es un juego sucio. Está bien, hablaré con la familia y luego con David. Él es una buena persona. Dudo que vaya a sacrificarlos a todos para salvarse a sí mismo. Ella se levantó para irse, pero no podía simplemente irse. Tenía que explicarse. La senadora está tratando de cambiar el sistema para ayudar a muchas personas que no pueden protegerse. Por favor, trata de entender. Si solo hubiera otra manera.
A veces tienes que hacer cosas terribles para hacer el bien, dijo. Hablas como una mujer, dijo él, es injusto. Si tuviera tiempo te contaría lo que una vez me hizo un hombre. Así que créeme, no siento simpatía por tu esposa o la señora Landon. ¿Vamos a comparar heridas ahora? Bueno, piénsalo. Ni siquiera conocemos la raza del padre. Parecen haber varias posibilidades. Liz no dijo nada y se apresuró a alejarse. Pero lo que realmente quería hacer era correr hacia Lawrence Basgull, abrazarlo y consolar a uno de los pocos hombres verdaderamente buenos que conocía. Se reunieron en la cocina de Agnes Langdon, una habitación grande de estilo granja que Agnes había remodelado recientemente. Se alinearon a un lado de una larga mesa en estilo de reproducciones Shaker. Agnes estaba en el centro, Doris Landon a la derecha, la mamá de Larry, Margaret, a su izquierda, y los gemelos cerraban el grupo. Larry no invitó a los hombres. No tienen poder en este asunto, pensó, y solo confundirán más las cosas. Tengo que decirles algo, comenzó. ¿Esto concierne a David?, preguntó Doris. Larry sentía su dolor. Sabía que ella estaba sufriendo, y no por primera vez, se preguntó cómo su hermana podía soportar el dolor que sus acciones causaban. Sí. Hoy una mujer llamada Elizabeth Parker vino a verme. Es la asistente de la senadora Ruiz. Están buscando a David, dijo Larry. ¿Le dijiste que nosotros también lo hicimos?, preguntó Agnes. No, porque sé dónde está Dave. No les dije porque quería mantenerme en contacto con él, y si traicionaba su confianza, él también me habría cortado. Podría saber al menos contarnos cómo está él, dijo la mamá de Larry. No, él tenía razón. Es más importante que alguien sepa, en caso de que David necesite algo, dijo Doris. De acuerdo, ¿cuál es el problema y qué quiere esta senadora?, preguntó Agnes. Bueno, David ha estado especulando con propiedades confiscadas, y me temo que es hora de pagar. ¿Qué significa eso?, preguntó Agnes. Larry explicó, esta tarde investigué a esta empresa Stuyvesant. Sus compras de tierras parecen sospechosas. ¿Pero por qué cayó la sospecha sobre David?, preguntó Doris. Porque se fue de aquí sin nada y parece que no necesita el dinero. A eso se suma el juego de palabras evidente en el nombre de la empresa, lo cual hace pensar en David y en algunas acciones menos que nobles. No creo que mi hijo pueda hacer algo malo, dijo Agnes. No lo acuso de hacer algo malo, pero tienes que admitir que las circunstancias son sospechosas. Necesitamos hablar con él, dijo Doris. Lo llamaré tan pronto como terminemos, dijo Larry. Necesito hablar con mi hijo, exigió Agnes. No querrá hablar directamente contigo. Y si lo intentamos, también me cortará a mí. Al menos si soy yo quien habla, sabremos dónde está y que está bien, dijo Larry. Trató de convencer a estas mujeres dominantes de que el hombre al que siempre habían obligado a hacer lo que querían ya no las escucharía. ¿Puedes al menos decirle que lo amo?, preguntó Doris. Sí, y dile que lo extrañamos y que debería volver a casa, hicieron eco los gemelos. Mira, se lo dije desde el principio, pero ahora la cuestión son estas acusaciones. Si vuelve a casa, podría ir a la cárcel. Es abogado, él lo sabe. Entonces, ¿qué debo pedirle que haga?, dijo Larry. Dile que lo apoyaré pase lo que pase. Si no vuelve a casa para ayudarnos a superar esto, lo entenderé. Pero si viene, nunca lo abandonaré, pase lo que pase, dijo Doris, tratando de no romperse. Dile a mi hijo que lo perdonamos. Y, como dijo Doris, lo que él quiera, dijo Agnes. Así es. Incluso si tenemos que gastar hasta el último centavo que tenemos para ayudarlo, dijo la madre de Larry. Todas las mujeres comenzaron a llorar. Larry se dio cuenta de lo que tenía que hacer, y era una mentira porque sabía lo que Dave quería y era una disculpa. Quería que le pidieran perdón y prometieran dejarlo en paz. El problema era que no pensaban que sus acciones fueran realmente incorrectas y no podían imaginar dejarlo ir.
Larry no creía que fueran capaces de dejar ir a David, y desafortunadamente, David lo sabía. Pero, bueno, ¿para qué están los buenos amigos si no es para decirte lo que quieres oír? Muy impresionante, Félix, dije. Caminamos por la fábrica de piezas de automóviles de Stuttgart, mi amigo y anfitrión durante las últimas 6 semanas. Félix era el presidente y principal accionista de un fabricante de piezas de automóviles. Esperaba que estuvieras impresionado, dijo Félix. ¿Qué puedo decir sobre esto? Es tan eficiente y limpio aquí. No esperaba que la fábrica pudiera estar tan limpia. ¿Qué esperabas? Grasa por todas partes, dijo, dándome una palmada en la espalda. Mi instinto me decía que la invitación a la planta tenía un propósito específico, llámalo ser abogado por demasiado tiempo, pero Félix quería algo. Él y su esposa, Sofía, siempre eran alegres, pero en las últimas semanas sentí que me veían como una potencial novia. En una cena tras otra, el mismo grupo de fabricantes de autopartes asistía. Parecían querer saber todo, desde que desayunaba hasta cómo dormía por la noche. Félix me sacó del área de producción y me llevó a un edificio de oficinas mucho más pequeño. Los 4 edificios en el sitio de 3 acres tenían una apariencia utilitaria. El edificio administrativo tenía 2 pisos. El departamento de ventas estaba en el primer piso, y el departamento de contabilidad y las oficinas ejecutivas estaban en el segundo piso. Félix me llevó por las áreas de ingeniería y almacenamiento y finalmente a las áreas de producción. Era un excelente guía turístico, pero el recorrido claramente terminó cuando me llevó a su oficina. Su hermano Hans, Wilhelm Jenner y Ulrich Franks nos estaban esperando allí. Los 2 últimos eran técnicamente los directores ejecutivos de 2 de sus competidores, pero la competencia era lo último que querían estos tipos. Ulrich tenía unos 40 años. Sus amigos lo llamaban Rick, y acababa de tomar el control de su pequeña empresa de su padre. Willy Jenner era de Alemania Oriental. Tenía unos 60 años, pero parecía apenas de 50. Era un viejo zorro sabio con una reputación muy dudosa. Guten Tag, caballeros, dije. En respuesta, yo. Hola. Dave, el asistente administrativo de Félix, nos sirvió café y continuamos charlando sin rumbo fijo durante unos 15 minutos hasta que, con una señal que no había notado, Félix sacó el tema por el cual me habían traído. Dave, nos interesaba conocer tu opinión, comenzó Félix, pero vaciló. Te pedimos que expreses tu opinión sobre la posible expansión de nuestras actividades en el mercado norteamericano, dijo Rick. No era un hombre paciente. Bueno, creo que ya están en este mercado después de todo. Los coches alemanes usan piezas y herramientas patentadas, diferentes partes y equipos para cada marca, dije. Es cierto en principio, pero necesitamos un mercado común de postventa, dijo Hans. Bueno, ¿por qué me preguntan a mí? Yo, por supuesto, no soy un experto en su negocio. Pero conoces la situación local, dijo Félix. Entiendo que cuando decimos América del Norte, no nos referimos a México. Es demasiado peligroso. Y Canadá. Los salarios están subiendo, los sindicatos son algo fuertes y la moneda se está fortaleciendo. No, nos referimos a los Estados Unidos, donde los salarios están cayendo. Los sindicatos son débiles y, lo más importante, un gobierno corrupto y atractivo. ¿Entonces algún estado en específico? Estábamos pensando en Carolina del Norte o Nueva York, dijo Rick. Entiendo. Pero, ¿por qué Nueva York? Fuera de Nueva York hay alto desempleo, no hay impuestos corporativos y muy pronto gas natural barato, me dijo Félix. Claro. Bueno, entonces les deseo suerte, dije. No entiendes, señor Landon. Necesitamos a alguien familiarizado con las costumbres locales, dijo Hans. ¿Cómo cuáles? Bueno, ya sabes, recompensas y cosas así, explicó Félix. Ya veo. Están buscando a alguien que se ocupe de las ofrendas honestas, como lo llamamos. Exactamente.
Estamos buscando una especie de intermediario, dijo Rick. Los consideramos un candidato adecuado, dijo Félix. ¿Por qué? Bueno, por tu experiencia, dijo Félix. Félix, ¿quieres decir que soy un estafador? Pregunté. Sí. Por eso te necesitamos, dijo Will, hablando por primera vez para poner las cartas sobre la mesa. Necesitamos a alguien que se ensucie las manos y conozca el sistema. Pero alguien en quien confiamos. Confiamos en David Landon. Sería mejor no jugar al póker con él. Pero no engañará a sus amigos. Bueno, gracias caballeros, por su alta opinión de mí. Pero por alguna razón me parece que este no es todo el grupo. Es obvio que somos una delegación para determinar intereses y, bueno, determinar el alcance de cualquier problema. Dijo Félix, ¿problema? Estamos investigando sus posibles dificultades legales, dijo Rick. La noche anterior, mi cuñado lo llamó y dijo que la comedia legislativa me estaba casando. Un senador estatal amenazó con tomar a la familia como rehén si yo aparecía. Permítanme asegurarles, caballeros, que manejaré cualquier dificultad legal que surja. Sin embargo, todavía tengo algunos asuntos familiares que resolver. Las mujeres pueden hacer que un hombre desee estar en la cárcel. Mi último comentario fue recibido con buen humor apropiado, después de lo cual le dejaron el asunto a Wilhelm para que hiciera la propuesta real. No era un mal trato. Seguiría siendo un estafador, pero del tipo corporativo respetable que se consideraba aceptable en la sociedad estadounidense. Solo tenía 46 años. Tenía suficiente tiempo para comenzar una nueva vida y carrera, y aquí me ofrecían esto. Por supuesto que tengo que pensar en su propuesta, pero necesito tiempo para pensarlo. También necesito volver a casa para resolver mis problemas familiares. Por supuesto. Lo entendemos, pero necesitamos una respuesta antes del año nuevo. Dijo Félix con acuerdo general, daré mi respuesta antes de Navidad. Dije. Muy bien, dijo Will. Era claramente el líder, y me preguntaba por qué me había elegido. La llamada de Larry la noche anterior a la reunión en Stuttgart me sorprendió. Larry no podrá resistir. Estas mujeres seguirán jodiéndolo hasta que les den todo lo que quieren. No creí ni por un minuto que Reclemente se arrepintieran. Sin embargo, sabía que Reclemente me amaban y se preocupaban por mí. Sería tan fácil si pudiera odiarlas. Pero, ¿cómo puedo hacer eso? Lo que más me preocupaba era el hecho de que ahora estaban viendo la punta del iceberg de mis malas acciones. Doris y mi madre eran especialmente formidables, y la madre de los Basgul tenía una fortuna detrás de ella. Me desenredarían tan fácilmente como el hilo en la cometa de un niño. Ni siquiera quería pensar en cómo podrían usar a mis hijas en mi contra. Nunca dejarás de ser padre, no importa lo mucho que lo intentes. Mi primer paso fue salir de Alemania. Todavía tenía que volver a casa. Reservé un boleto de avión a Ámsterdam. Allí hice una escala de 2 días para organizar mi respuesta al buen senador Ruiz. Otra mujer con la que Dios me había maldecido. Empezaba a preguntarme si el divino tenía gusto por los hombres en general o si yo era un caso especial. Hubo un golpe en la puerta mientras esperaba una respuesta de Albany. Ella entró de inmediato. Sin decir una palabra, comenzó a desnudarse como si fuéramos una pareja casada. Y esta era nuestra habitación de hotel compartida. ¿Puedes decirme cómo me encontraste, Annette? Sofía está pinchando los teléfonos de casa de la familia Gunther y también sus móviles. A Félix no se le permite jugar en el lado. Ella es celosa como vienen. Promiscua. Pero tiene razón. Como la mayoría de los hombres en estas relaciones, es un blanco fácil. Si no proteges a tu hombre, lo perderás. Es claro que me escuchó reservar los boletos y te llamó. Pero, ¿qué les dijiste a la familia tan pronto como te fuiste? Rupert se fue con su nueva mujer. Creo que la has conocido.
Los niños están ahora en Euro Disney con su abuela. No me invitaron específicamente, así que estoy a tu disposición. ¿Cuándo sale tu vuelo? Pasado mañana a las 4 a.m., dije. Bueno, dijo ella. Hicimos el amor justo antes de que cerrara la cocina del hotel. Pedí comida y 2 botellas de vino blanco alemán. Entonces, ¿por qué lloraste durante casi todo nuestro acto de amor? Porque te amo, jodido hombre, dijo ella. ¿Es esto todo lo que podemos tener? ¿Qué más podríamos tener viviendo juntos? Ambos estamos casados por nuestros cónyuges. Traidores. Tengo hijos que me necesitan. Y Rupert dice que aceptarás la oferta de Wilhelm y volverás a América permanentemente. ¿Entonces tu esposo está involucrado en esto? ¿Te dijo por qué Wilhelm me eligió? Dicen que eres uno de esos estafadores que nunca traicionarán a sus amigos. Jenner es igual. Es de Berlín Oriental. Dejó el mercado negro cuando cayó el muro. Tú eres su tipo de hombre. ¿Y tu esposo? ¿Qué piensa él de mi nuevo trabajo? Tiene miedo de que te deje por ti, así que está contento de que te vayas. Así que viniste por la última vez. Vine a decir que te amo, y debes regresar a casa con tu amada esposa y perdonarla. ¿Por qué? Ella fue estúpida. Nosotras, las mujeres, podemos ser tan estúpidas con los hombres, pero un buen esposo debería ser comprensivo y perdonador. De lo contrario, no es un verdadero hombre en absoluto. Ella dijo esto con una sinceridad que me llegó al corazón. Annette era una mujer especial. Nos besamos. No sabía cómo podía dejarla, pero sabía que ella nunca dejaría a su esposo e hijos. Él puede dormir con cualquier mujer en Alemania, y ella nunca se irá. Lo más que podía hacer era dormir con otros hombres para recuperar su orgullo. Éramos una pareja desesperada. 2 románticos atrapados en matrimonios con cónyuges prácticos. Annette y yo nos decíamos que nosotros también podríamos ser prácticos, pero tenía un costo. Ella tenía razón en una cosa. Mi siempre práctica esposa se permitió ser estúpida porque quería a otro hombre. ¿Se arrepintió? ¿Algún día podremos tener un matrimonio igual, una relación honesta? Tantas preguntas y no tenía respuestas. No recuerdo nada de Ámsterdam excepto el aeropuerto, la habitación del hotel y Annette. Sus últimas palabras para mí fueron: vuelve a casa con tu esposa, pero recuerda que te amo y no renuncio a lo que amo. Un árbol de Navidad fue erigido en el Rockefeller Center. Es esa época del año en la ciudad de Nueva York cuando la gente experimenta el estrés que proviene de intentar ser alegre. Las azafatas holandesas recomendaron el Hotel Club Suites donde se hospedaban en Nueva York. Sus habitaciones son pequeñas, pero está justo al otro lado de la calle del Rockefeller Center, lo que lo convierte en un lugar conveniente para entrar y salir. Me han dicho que más personas se comprometen y más matrimonios se rompen en diciembre que en cualquier otro mes. Pensé en terminar mi matrimonio el 1 de enero del año pasado, pero aquí estamos. Todavía estoy casado. Para Doris, el divorcio sería fácil si lo quisiera. Si no, necesitaré un abogado y un buen abogado. Mis finanzas han estado bastante ajustadas. Sería embarazoso si se conociera mi riqueza. No quería ninguna publicidad que pudiera ofender a mis nuevos socios alemanes. Oh, sí, acepté su oferta. ¿Por qué no? La libre empresa es el camino americano. ¿Y qué podría ser más emprendedor que ser el chico de los recados para un grupo de industriales alemanes? Jim Milandro estaba muy contento de oír de mí. Parecía que me extrañaba, al igual que sus acreedores. Estaba más que feliz con mi nueva posición, al igual que muchos de sus amigos. Es increíble cuántos restaurantes maravillosos y caros hay en Nueva York, con rincones muy oscuros. Creo que en una semana justifiqué la fe de Wilhelm en mis habilidades. Le envié un correo electrónico sencillo. ¿Listo? Podemos empezar. Bueno. Wilhelm Jenner. Era un hombre cuidadoso, y me gustan los hombres cuidadosos.
Jimmy tenía algunas dudas. Este comité de estándares no es la Comisión Moreland. El gobernador no intervendrá para salvarte, dijo Landru. No te preocupes, Jim, no señalaré con el dedo a ti. Además, lo único que tienen que me vincula directamente a cualquier propiedad que se está embargando es la División 27 de Saint. Tú no me lo diste. La calle División es mías bajo la manga, dije. Nunca te entenderé. ¿Cómo logras mantenerte calmado? Estas personas quieren intervenir telefónicamente. Nunca haces bluff cuando el mazo está amañado, fue todo lo que respondí, dejando a Jimmy sacudiendo la cabeza y preocupándose. Esa noche regresé de otra cena cara con la asistente de alguien cuyo único trabajo era negociar seguros, banca y trabajo legal. Todo es muy legal sin la transferencia real de dinero y sin ninguna conexión real entre las partes. Claro, había Jimmys en el mundo que necesitaban préstamos, pero eran pequeños peces que sabían quién, dónde, cuándo, qué y por qué. El dinero era para información y para proteger mi espalda. La vacunación está incorporada en los acuerdos. El trabajo financiero, de seguros y legal parecía legítimo y todo era pay to play. Hubo un golpe en la puerta mientras tiraba mi chaqueta cara sobre la silla junto a la mesita. Cuando abrí la puerta, ella entró y comenzó a desnudarse. Me invadió una sensación de déjà vu. ¿Qué haces aquí, Doris? No viniste a mí, así que tuve que venir a ti. ¿Cómo me encontraste? Un pajarito me lo dijo. ¿Encendido o apagado? Dijo. ¿Qué? ¿Debo dejar las medias puestas o quitármelas? Detente. Lo siento, no puedo. Necesito a mi hombre. Ha pasado un año. Necesito a mi Davi. ¿Lo que le pasó a Mark? Para ese momento, ella ya estaba completamente desnuda y se dirigía hacia la cama. Se fue, pobre. No le renovaron el contrato. ¿Lo despidieron? No, no le renovaron el contrato. ¿Eres la jefa del departamento? No, solo desde enero. Vamos, necesito esto. No va a suceder. Sí, va a pasar. Tal vez solo una vez. Como tú digas. ¿Despediste a ese bastardo del gerente saliente? Despedido. Le encantaba seducir a las esposas de otras personas. No quería a una persona así en mi departamento. Solo duerme con ellos. Cállate y hazlo. Después de eso nos acostamos juntos. Había olvidado lo bueno que era estar con ella. Ninguna mujer podía hacerme lo que Doris podía hacer. Solo Annette era su rival. Vi que estas mujeres, completamente diferentes entre sí y de diferentes ámbitos de la vida, estaban hechas de la misma carne. Amaban el sexo, pero necesitaban amor. Querían poseer a sus hombres, pero mantenerse distantes. Podían ser deprimentemente prácticas, pero anhelaban el romance. Y sin embargo, siempre tomaban una decisión racional, una elección segura y egoísta, con la excusa de que era la única manera práctica. Mi problema era que era impotente cuando se trataba de ellas. Esto no va a funcionar, dije. ¿Y por qué? La flaca alemana es mucho mejor. Ella no es el problema. El problema son tus mentiras y traiciones. Eres un hipócrita. No mentí. Hice todo, excepto no enviarte una foto. En cuanto a mentir, lo hiciste durante nuestros 20 años de matrimonio. Qué tonto fui al creer en esta caridad con el pobre inocente Davi. Admito que tal vez oculté algunas cosas, dije. Eres un engañador y un estafador. Obviamente perspicaz, pero eso no cambia nada. Estaba atormentado por la culpa. Cuando escuché la verdad por primera vez, me culpé a mí mismo. Pero luego Annette me contó toda la verdad. Tú eres simplemente quien eres. No tuve elección. Tenía que mantener a mi familia. Mi familia tiene dinero. ¿Crees que quería que nos apoyaran?
Ja. Aquí está. Orgullo. Estás orgulloso de lo que hiciste. Es una lástima que no puedas contarle a la gente sobre esto. Eso no justifica lo que hiciste. No, lo justifica. Porque al principio fuiste engañado. Ocultaste quién eres. Solo recibí parte de lo que me correspondía. Ven a casa, dijo. Prometo ser bueno. No. Sí. Tal vez. Entonces. ¿Por qué Annette te dijo dónde encontrarme? Le dije. Dijo que deberíamos estar juntos, que me amas. ¿Alguna vez se te ocurrió que ella tiene sus propias razones egoístas para que volvamos a estar juntos? Por supuesto que no soy estúpido. Ella piensa que puede verte a escondidas. Ella cree que llegaremos a algún tipo de acuerdo. No me interesa. Yo tampoco, Mark. Y todo lo demás está detrás de nosotros. Aprendí mi lección, dijo. Tonterías. ¿Ya has hecho algún trato con Annette? ¿Realmente crees que cambiaría a una esposa infiel por dos esposas infieles por un hombre que enfrenta la cárcel? Eres una puritana terrible, dijo. David, ¿por qué estás sonriendo?, preguntó. El conductor me recogió frente al hotel. El taxista no estaba interesado en ir al sur del Bronx hasta que le mostré 5 billetes de $100 impecablemente nuevos. El pasaje es 200 allí y más 300 de regreso en menos de una hora, le dije al taxista Sig, bastante sorprendido, cuando llegamos. Era una tienda en un bloque bonito de edificios. Desafortunadamente, la mayoría de las tiendas estaban vacías y había un solar baldío al otro lado de la calle. El taxi me esperaba justo afuera de la entrada, en un lugar claramente marcado como prohibido estacionarse. La oficina del distrito del senador. Ruiz no causó impresión alguna. La recepción que recibí fue hostil en el mejor de los casos. La secretaria estaba sentada en un sencillo escritorio de oficina. Era una mujer joven de piel negra que evidentemente tomó inmediata antipatía hacia mi traje europeo hecho a mano. Espero que haya sido el traje y no el color de mi piel, pero nunca se sabe. 2 jóvenes hombres hispanohablantes estaban sentados en una mesa de cartas trabajando en libros que parecían libros de registro de votantes. Se pusieron de pie cuando entré, como si hubiera venido a retarlos a un duelo. ¿Está libre el senador Ruiz?, pregunté. ¿Tiene usted una cita?, preguntó la joven mujer. No, pero estoy seguro de que querrá verme. Necesita una cita. ¿Es usted votante?, dijo ella, sin poder evitar la sonrisa en su voz. Solo dígale que David Landon está aquí y veremos qué dice ella. Supongo que lo dije lo suficientemente confiado como para hacerla dudar. Espere aquí, le diré. Con estas palabras se levantó y se dirigió hacia las oficinas traseras. Los muchachos se acercaron amenazadoramente, pero yo solo los miré. Una mujer bajita y rechoncha se acercó a mí, extendiéndome la mano. Señor Landon, me alegra mucho conocerlo, dijo la mujer a quien tomé por la senadora. La senadora fue seguida por la secretaria, que ahora parecía una oveja. La senadora ofreció café, lo cual decliné, y luego me condujo a su oficina bastante modesta. Debo decir, David, que no eres lo que esperaba, dijo la senadora Ruiz. Oh, ¿qué esperabas? ¿Un hombre de familia calvo, obeso y de mediana edad? Estás claramente un año tarde. Bueno, hablemos de dominio eminente en general o de Stuyvesant en particular. Ni uno ni otro. No tengo tiempo para eso. Si necesitas asesoramiento sobre ley de ejecuciones hipotecarias, puedo recomendarte algunos abogados excelentes. En cuanto a Stuyvesant, mis asuntos con los clientes son confidenciales. Bueno, tengo una citación que verificará esto. Ahorra tus fuerzas. El presidente de tu comité canceló tu citación ayer. Obviamente esto no fue noticia para ella, pero no esperaba que yo me enterara tan pronto. Estás bien informado. Deberías conocer mi trabajo.
¿Y cuál es tu profesión? Abogado. Anteriormente me ocupaba de temas de asignación de parcelas de tierra y ahora de asuntos corporativos. Sigo teniendo en cuenta la compra de la calle División 27. Si revelamos esto, terminará en los papeles de Chamond. Oh, lo espero. De hecho, cuento con ello. Permíteme preguntarte, ¿dónde naciste y creciste? Por supuesto. Aquí. Esta es mi casa, dijo señalando con la mano hacia la ventana. Bueno, nací en Chemainix. Mi abuelo me llevaba a Broadway a tomar helado hasta que murió, y mi madre me llevaba a Main Street a comprar. ¿Crees que quiero que un Chemin termine de la misma manera?, dije, señalando con la mano hacia la misma ventana. De mi bolsillo saqué un sobre con una carta. Me lo entregó el servicio de mensajería esa mañana. ¿Qué es esto?, preguntó cuando le entregué la carta. Léela, dije, dándome la vuelta hacia la puerta. La carta estaba escrita en papel con membrete oficial del gobernador, muy formalmente agradeciéndome por donar la calle División 27 al estado de Nueva York. Contenía una investigación muy extensa que confirmaba lo que mi abuelo me había contado hace muchos años. La calle División 27 fue un edificio de secretos. Albergó contrabandistas en el siglo XX y, lo más importante para mis propósitos, esclavos fugitivos a mediados del siglo XIX. Pero no entiendo, dijo ella, ¿qué hay de incomprensible aquí? El único sujeto del que el gobierno no puede quitar la propiedad es él mismo. El edificio en la calle División en Chemainix fue donado a los ciudadanos del estado. Aceptaron con gratitud la donación de la estación del ferrocarril subterráneo, que ahora forma parte de los senderos y atracciones históricas del estado. El edificio está en su condición original con escondites y entradas secretas. ¿Entonces regalaste el edificio? Sigues siendo un engañador y un fraude, pero demasiado astuto para ti y para aquellos que quieren destruir mi casa por alguna especie de beneficio. Sin la calle 27 División, habrá un gran vacío en el proyecto de desarrollo del centro de la Plaza Central. Tendrán que rehacer y volver a aprobar el proyecto. Tomará años regresar. Buenas tardes, senadora. La senadora solo pudo mirar los documentos y sacudir la cabeza. Había más aquí de lo que parecía a simple vista. Había más en este hombre de lo que esperabas. No era ningún santo, pero ciertamente no era un villano tampoco. La capilla conmemorativa Buch en la Universidad Russell Sage es un gran edificio neoclásico. Hoy está lleno hasta la capacidad. Wilhelm Jenner se alegró de ver que muchos miembros de la familia Samón decidieron asistir a este evento. Le dijeron que sería una boda pequeña y tranquila, pero la sala estaba llena de representantes de las diversas ramas de la familia Samón y sus invitados alemanes, incluida su hija, la condesa von Cabreut. La novia lucía hermosa en su sencillo vestido blanco. Era varios años más joven que el novio. Él había estado casado antes. Esto causó un pequeño escándalo y el hecho de que él, siendo católico, no se casara en su iglesia. Esta era la primera boda de la novia, y ella estaba muy enamorada. La única testigo fue la dama de honor, una mujer baja y rechoncha de origen hispano. El padrino era completamente diferente. Alto, vestido con elegancia. Tenía la apariencia de un abogado y brillaba más que el novio en apariencia. Pero nadie dudaba del carácter superior del novio, Lawrence Baswell Jr., el nuevo presidente y director ejecutivo de Chamon Bank and Trust, ni de la belleza virginal de su esposa, Elizabeth Parker. Nadie en la sala podría decir lo mismo sobre el padrino. David Landon y su esposa, Wilhelm Jenner, que estaba sentado en la sala, se alegró de tener la oportunidad de comunicarse con sus nuevos colegas de Chaumont. Cuando David ofreció comprar el banco después del fracaso del proyecto de desarrollo Center Square, Wilhelm no estaba seguro. Pero todo terminó bien. Ahora construyeron sus instalaciones con el dinero de otras personas y con el apoyo activo del gobierno. David fue la elección correcta. Era lo suficientemente corrupto como para llevar a cabo los acuerdos necesarios. Primero llamó la atención de Wilhelm cuando Annette fue a América con él.
Wilhelm investigó y le gustó lo que encontró. Annette, su marido, le dio respetabilidad, tal como el suegro de William había predicho. Desafortunadamente, Rupert era prácticamente inútil cuando se trataba de sus negocios. Eran peces pequeños, y los grandes siempre estaban tratando de tragárselos. Landon lo arregló todo bien. El Estado les dio tierras baratas, los eximió de todos los impuestos y subsidió la formación de trabajadores. Habrá electricidad barata cuando el Estado levante su moratoria sobre el fracking, algo que Landon dijo que sucederá cuando los precios del gas suban. La boda de hoy neutralizó uno de sus problemas. La buena senadora Ruiz. Landon la tenía envuelta alrededor de su dedo meñique con esta estafa del edificio histórico. Jenner no creía ni por un segundo que Landon no hubiera planeado originalmente usar el esquema del centro cuadrado para chantajearlo con ese edificio. Este era el tipo de estratagema que Wilhelm mismo hubiera utilizado. Wilhelm Jenner ha recorrido un largo camino desde los días en que vendía discos de rock and roll pirateados en las calles de Berlín Este. No parecía tener sus 67 años, y hoy se sentía joven. ¿Por qué? La noche anterior, había puesto a 2 mujeres en la cama. La madre del novio y la madre del padrino. Vinieron a su habitación para pedirle su intercesión por el pobre, bueno para nada David, como lo describió Agnes. Pero, ¿cómo puedo ayudar? Esto es, por supuesto, un problema de su familia, dijo. Usted me respeta, señor Jenner. Hágale escuchar la razón, suplicó Margaret. Llámenme Ville, por favor, señoras. ¿Puedo ofrecerles algo de beber mientras discutimos esto? ¿No les dijo que ya había obligado a David a dejar de actuar como un niño y hacer las paces con su esposa? De esa manera, él y Annette podrían estar seguros. Incluso prometió enviarla a él, a menudo supuestamente por negocios. Esta última promesa fue negociada por Annette a cambio de ayuda para reconciliar a los Landins. Ella tuvo que jugar su carta más fuerte. Pero el hecho de que la amante de Rupert quedara embarazada liberó a Annette para hacer este movimiento. La ceremonia terminó y la fiesta de boda se dirigió a la mansión victoriana a lo largo del Parque Washington que se convirtió en el nuevo hogar de David Landon. Una casa grande en el barrio victoriano. Una casa que podía albergar a toda la familia y a numerosos invitados. David, ¿puedo hablar contigo?, preguntó Agnes a Landon. Sí, mamá. Quiero que sepas que yo. Sé que nunca quisiste hacerme daño. Siempre tuviste mis mejores intereses en el corazón. Por supuesto. No es tu culpa que todo fuera. Bueno, no del todo como parecía. Te amo, y siempre te amaré, pase lo que pase. Eres mi hijo. He hecho algunas cosas de las que no estoy orgullosa, pero la vida no es un lecho de rosas, dijo David, una sonrisa rompiendo su rostro normalmente sombrío. Te lo dije una vez, ¿verdad? Sonríe y todo siempre saldrá bien. Sé feliz. Solo se vive una vez, ¿y tú eres feliz? David pensó en esto mientras miraba al pequeño jardín en el que se encontraban hacia donde su esposa, Doris, estaba hablando con su amante, Annette. Ambas mujeres estaban riendo y divirtiéndose. En ese momento, Annette se volvió hacia él. Sonrió y llevó su mano a su vientre. Llevaba un vestido de cintura imperio que era más corto en la parte delantera que en la trasera. Era un vestido muy elegante, propio de una condesa, y que ocultaba su creciente figura. Retiró su mano y volvió a mirar a Doris. Claro, ¿por qué no ser feliz? Solo se vive una vez, dijo, abrazando a su madre. Oh, estoy tan feliz. La vida es tan difícil que necesitábamos salvar a nuestra familia. Wilhelm dijo esto anoche mismo. Es una persona sabia y comprensiva. La condesa tiene mucha suerte de tenerlo como padre. Sí, mamá, soy feliz y aprendí mi lección. A partir de ahora, seré un buen chico. Nunca apuestes por el mazo, no importa lo guapo que sea el croupier, dijo. Agnes se sintió desconcertada por la última declaración,
siguiendo su mirada hacia donde Doris estaba junto a Annette Maline, condesa von Cabreus, la hija de su último amante, quien esperaba que el embarazo de su hija le diera el nieto que tanto anhelaba.